Este es el segundo video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal y corresponde a la unidad 2. Saludos a todas y todos los participantes del curso Taller de Especialización para Policía de Investigación en el Sistema de Justicia Penal. Soy Eric Norman Contreras Sánchez y continuaremos con el segundo video de esta capacitación, el cual es referente a lo que es el marco jurídico de la función policial. La parte segunda nos referiremos específicamente lo que menciona la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como lo comentamos en el video anterior, el Sistema Nacional está integrado por todas las instituciones que están encaminados a hacer alguna función que nos marca la Constitución respecto a la seguridad pública y que por lo tanto integramos este sistema y por lo tanto existe una ley que regula a estas instituciones de manera genérica. El artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos establece que es reglamentaria del artículo 21 constitucional, que es una ley reglamentaria. En la Constitución se establecen funciones de Estado. El artículo 20 nos establece el sistema penal acusatorio de manera genérica, las disposiciones generales, pero existe una ley que lo reglamenta. No puede estar todo en ese artículo constitucional, por eso existe el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 123 nos establece las cuestiones laborales, sin embargo no contempla todo. Por lo tanto, existe una ley federal de trabajo que reglamenta ese artículo constitucional. El artículo 21 establece las funciones de seguridad pública y por lo tanto hay una ley general que es reglamentaria a este artículo y es esta ley que estamos comentando en este momento, que nos ayuda a entender de una mejor manera la integración, la organización y el funcionamiento del sistema nacional, y además así se distribuyen las competencias, la coordinación, se establecen los deberes, las obligaciones de cada una de las áreas integrantes de este sistema nacional, y además sabiendo que es de orden público y de interés social, ya que toda legislación va destinada a la mejora en la convivencia social, a conseguir el bien común. El interés es colectivo, no individual, y cualquier ley publicada debe beneficiar a la mayoría de ciudadanos para poder estructurar bien las funciones del Estado y que se puedan cumplir. Entonces, por eso es de un interés social y es de observancia general. Que todos los que estén en el supuesto, por lo tanto, todos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrán que observar obligatoriamente lo que dice esta ley si están en el supuesto específico. Lógico, si eres Ministerio Público, aunque la ley tenga un artículo 77 donde nos menciona las funciones del policía en el sistema penal acusatorio, pues lógicamente él no las va a llevar a cabo porque no está en el supuesto específico, pero todos los policías de México tienen que cumplir con ese artículo 77, con el artículo 40, con el artículo 41, porque están en el supuesto que está marcando la ley y ya que es de observancia general. Después el artículo 2 es muy similar al artículo 21 constitucional, párrafo 9 que vimos en el anterior video. Nos menciona que la seguridad pública es una función que está a cargo de los 3 niveles de gobierno y su fin es salvaguardar a las personas, la integridad de las mismas, preservar las libertades y el orden y la paz pública, como lo menciona la Constitución. También nos reafirma que la función primaria es la prevención, nada más que aquí nos establece tanto la especial como la general de los delitos. ¿Qué quiere decir? De un delito en específico o de manera colectiva todos los delitos. La sanción de las infracciones administrativas, también la investigación y la persecución de los delitos. Algo que también nos comenta la Constitución. Lo que aumenta es la reinserción social del sentenciado. ¿Por qué? Porque también es parte
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es parte del delito y ayuda a cumplir con los objetivos del artículo 18 constitucional, que es que la persona que delinquió y fue sentenciada en su momento y está cumpliendo una pena, la función principal es que no vuelva a delinquir y que se reinserte a la sociedad. El artículo 3 nos hace mención de manera general de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo tanto, entre ellos nos dice, están las instituciones policiales. Por lo tanto, estatales, municipales, policías de investigación, tanto local como federal, la Guardia Nacional y otras áreas que hagan funciones policial en cualquiera de los 3 órdenes de gobierno. La área de procuración de justicia, que incluiría al Ministerio Público y a lo que son los peritos. También tenemos estas áreas que regularmente conocemos como MECAP, pero que realmente son de supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento, además de las cuestiones de justicia cívica, de infracciones administrativas, los jueces cívicos y quienes van a integrar estos juzgados cívicos de acuerdo a un nuevo proyecto que tiene algunos cuantos años que se ha tratado de establecer sobre la justicia cívica. Y concluimos con las integrantes de la reinserción social del sistema penitenciario, tanto custodios o todos los que trabajen en cerezos y ceferezos. Todos también incluyen las áreas administrativas, las áreas que realizan funciones de seguridad pública. ¿Cómo lo comentamos? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque tienen CUIP, ¿sí? Esta clave única de identificación permanente que nos establece como parte integrante de este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dentro de este Sistema Nacional de Seguridad Pública tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Pública que podremos decir que es la cabeza, que está integrado por el presidente, representante de SEDENA, de SEMAR, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿sí? Todas estas cuestiones que les ayudan a tomar las decisiones más importantes y los programas y políticas a seguir durante un año, durante un sexenio. Se van estableciendo acuerdos que se tienen que cumplir por parte de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero tampoco debemos dejar a un lado al Secretariado Ejecutivo, porque es el cerebro, es quien ayuda a coordinar, es el que establece lineamientos, parámetros en distintos sentidos respecto a las funciones de seguridad pública. Tiene centros nacionales, el Centro Nacional de Control y Confianza, el Centro Nacional de Prevención del Delito, el Centro Nacional de Información, que regula todas las bases de datos federales a nivel nacional, que nos ayudan a entender mejor el delito. Y también se crean conferencias nacionales, donde se reúnen todos los fiscales y el procurador de Tlaxcala, por ejemplo. Recuerden que la mayoría ya son fiscalías, aún Tlaxcala tiene procuraduría. Todos se reúnen igual para hacer acuerdos, para mejorar, ¿sí?, la actuación, las estructuras, el cómo llegar a conseguir nuestros fines. También hay conferencias nacionales de seguridad pública estatal, de seguridad pública municipal, del sistema penitenciario, donde se toman decisiones importantes para beneficiar a todos los ciudadanos con mejoras dentro de estas áreas. Un artículo que es muy importante que conozcan es el artículo 40, el artículo 41, el 75 y el 77. Vamos a comenzar con el artículo 40, seguiremos con el 41 y en este video cerraremos con el 75. Entonces, lo que nos dice el artículo 40 inicialmente en su primer párrafo, nos habla que tiene por objeto el cumplimiento de los principios que tienen las policías conforme a los constitucionales, que quiere decir la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a conseguir que realmente se garantice que se están cumpliendo estos principios? Pues con estas obligaciones que te pone la ley, que voy a ir explicando una por una de manera breve. 1. Siempre dedicarte con dedicación y disciplina, con un orden de legalidad, ¿sí? Respeta las garantías que tiene el ciudadano y por lo tanto los derechos humanos.
Tú eres el que tiene la posibilidad de garantizar que al final de cuentas en materia de seguridad los tengan. Tú eres el principal instrumento para ello. Y sé dedicado y disciplinado, algo que hablamos en el primer video. En este sentido, en el apartado 3 nos dice que debes prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que ya hayan sido víctimas del delito. Y por lo tanto, tienes que protegerlos tanto en su persona como en sus bienes y derechos. Debes ser congruente en la forma de actuar con estas víctimas. Y recuerda que al final de cuentas estamos para atender todas estas problemas que tenga el ciudadano en materia de delito. Cumplir sus funciones con imparcialidad, ¿qué quiere decir? Y sin discriminación, ser objetivos. Recuerden aplicar la ley, no importar prejuicios y jamás hacer actos de discriminación. Recuerda que uno de los actos más viles que pueden existir en la humanidad es discriminar a los demás por ser distinto a uno. Cada quien pensamos distintos o somos distintos, tanto físicamente, en pensamiento, en ideas, hasta en identidades sexuales. Pero no por ello, porque no sean igual que tú en ninguno de estos aspectos, tienes que violentar sus derechos. Todos tenemos los mismos derechos y jamás discriminar a nadie. El apartado 5 nos habla sobre la cuestión de la tortura. Y siempre hay que entender que en este o en cualquier sistema la tortura no debe existir. Porque al final de cuentas el torturar no te llega a esclarecer los hechos. Simplemente lo único que te ayuda es que te digan lo que quieres escuchar. Incriminar a personas, etc. Entonces, por lo tanto, el torturar tiene un perjuicio para la persona a quien se lo estás aplicando este tipo de actos, a ti como elemento policial, a un procedimiento penal, donde al ser obtenida esta información con violación de derechos humanos va a ser nula, y además estás denigrando a las personas. La tortura debe quedar fuera de todo contexto. El que crea que la única forma de investigar es torturando, entonces no sabe de investigación. Simplemente sabe de usar poder en contra de los demás para obtener información que en pocas ocasiones puede ser verdadera, en la mayoría de veces falsa, pero al final de cuentas, aunque sea verdadera, estás violentando derechos. Y recordar que la tortura ni siquiera está permitida, una, porque un mando superior te lo ordene, o dos, también eres parte de estos actos, aunque tú no hayas hecho algún acto, pero sí lo hayas observado y no lo hayas denunciado o no hayas hecho las acciones pertinentes para parar esta acción como tal. El apartado 6 nos dice que debemos ser respetuosos ante las personas y no cometer ningún acto arbitrario en contra de ellas. Todo al final de cuentas debemos entender que los ciudadanos tienen todo su derecho de manifestarse siempre y cuando no violenten derechos de terceros y que sea de manera pacífica. El siguiente apartado nos dice que no debemos aceptar ninguna compensación, ¿sí?, ni gratificación. No debemos hacer actos de corrupción y lo hablamos en el parámetro y en el principio de honestidad. Al final de cuentas, no importa que no recibamos dinero, pero si obtenemos otro tipo de beneficio, estamos incurriendo en un acto de corrupción, entendiendo que desde un inicio nosotros sabemos cuánto ganamos por nuestros servicios y qué es lo que nos corresponde al realizar nuestras funciones. Si tú aceptas cualquier gratificación, cualquier compensación por tu trabajo, entonces estás haciendo un acto fuera de la legislación, y si eres denunciado, pues al final de cuentas se te va a iniciar un procedimiento que puede ser administrativo o puede ser penal o ambos, ya lo decidirá cada situación en específico. El siguiente apartado, el 8, ¿sí?, nos dice que se deben abstener de ordenar o realizar detenciones
de una persona sin cumplir con los requisitos que te establece la ley. Y por lo tanto, aunque un mando te diga, es que detén a esa persona porque es sospechoso, pues lógicamente no está en los parámetros del artículo 16 constitucional, ni en los supuestos de flagrancia que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos detener solamente a los que estén en ese supuesto, no porque creo que va a hacer algo, o creo que lo hizo hace 2 días, o me están diciendo que le cometieron un delito hace 3 días y ahí está la persona, pero ya el supuesto de flagrancia no existe, no tienes una orden de aprehensión, no tienes una orden de reaprehensión, no tienes una orden de comparecencia, no tienes un mandamiento ministerial que es el caso urgente. Por lo tanto, entonces hay que abstenernos de detener cuando no está dentro de los supuestos que vamos a ver en subsecuentes videos de flagrancia o de supuestos de detención. También tenemos que velar por la vida e integridad física de las personas detenidas. A pesar de que es una persona detenida y que existe un supuesto por el que detuviste a la persona que está fundamentado en la legislación, son personas a las cuales debemos respetar sus derechos humanos. Sí, ya cometieron el delito, entonces va a continuar un procedimiento penal y a mí lo único que me corresponde es poner a disposición del Ministerio Público y lógicamente velar por su integridad física. Debes actualizarse en empleo de métodos de investigación, que con ello puedes recopilar información de indicios, de evidencias, a través de entrevistas, a través de la cadena de custodia, a través de la observación, a través de una inspección. Debes tener una metodología, conocer diversas metodologías para hacer estos actos de investigación y lleven a un buen fin. Debes utilizar además los protocolos de investigación y de cadena de custodia. Ya tenemos varios protocolos publicados y de los cuales tenemos que leerlos para aplicarlos y ver perfectamente qué es el que está vigente. ¿Qué quiere decir? Para el primero que llega al lugar de intervención, pues existe un protocolo nacional de primer respondiente que se tiene que seguir. Y además ese mismo protocolo nos dice cómo se van a coordinar con las siguientes autoridades que llegan al lugar de intervención, además de con el Ministerio Público. Ya está el protocolo establecido y conforme a la ley que estamos viendo, así como del artículo 132 del Código Nacional, pues nos está estableciendo esta circunstancia que los debemos utilizar. En cuestión de materia de cadena de custodia está la Guía Nacional de Cadena de Custodia, publicada desde hace años. Y yo he visto que todavía en algunos lugares siguen utilizando acuerdos de la PGR, como el A002, el 078 o manuales de hace 12 años, que ya no son aplicables a esta Guía Nacional de Cadena de Custodia y por lo tanto nos tenemos que actualizar y utilizarlos como nos lo marca la ley. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública. Cuando haya acuerdos de colaboración entre diversas instituciones y todos los mandos superiores estén de acuerdo, pues lógicamente vamos a tener que participar, entendiendo que no es porque de otra institución me hablaron, porque yo estaba haciendo algún recorrido, estaba haciendo una investigación y hay un mando de otra institución que me comenta que quiere que lo apoye. No es esa la manera de hacerse, siempre debe haber protocolos que se deben establecer para coordinarlos en operativos. Preservar conforme a las disposiciones aplicables al caso, pues lógicamente los indicios, los elementos materiales probatorios, como conforme nos lo marca el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio de terceros. Por lógica, lo que está en el lugar de intervención, pues no es mío. No pasó a mi propiedad, no lo adquirí. Simplemente son materia de investigación y como ya lo sabemos, pues no vamos a hacer uso de ellos y no posteriormente hasta van a servirnos de regalo para darlos a otra persona. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia. Sabemos que para estar certificados y principalmente como policías está el CUP, el Certificado Único Policial, y que periódicamente tenemos que hacer nuestras evaluaciones de control y confianza, nuestras
evaluaciones de competencias y también evaluaciones que van surgiendo, como en su momento el taller del primer respondiente, etcétera, para que ese CUP lo tengamos vigente y estar certificados en todo momento. Informar al superior jerárquico de manera inmediata las omisiones o actos indebidos de otros compañeros, ya sean subordinados o iguales. Entonces, por consiguiente, cada que un compañero haga un acto fuera de la ley o alguien que está en mi misma jerarquía, entonces tenemos que notificar a nuestro mando superior y él ya determinará la acción a seguir en su momento. Después, cumplir y hacer cumplir todas las órdenes que recibamos, ¿sí?, motivo de nuestras funciones, evitando todo acto o omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento. Lo que ya habíamos hablado, si yo recibo una orden o en la legislación me está establecido en un protocolo alguna función, facultad o obligación, la tendré que realizar. Siempre y cuando, lo volvemos a comentar, si es instrucción de algún mando, no sea contraria a la ley. Si lo hiciéramos, estaríamos incurriendo en alguna responsabilidad. Después tenemos que fomentar la disciplina, la responsabilidad, la integridad, este espíritu de cuerpo, el profesionalismo, en mí, en los demás, en las personas que están bajo nuestro mando. Tengo que tener esta situación, esta actitud proactiva hacia lo que estamos haciendo para cumplir con los fines de la seguridad pública, y en vez de hacer apáticos a los compañeros, pasa muchas veces, y lo saben, hay jóvenes que salen de su formación inicial y se integran con muchos ánimos y con muchas cuestiones de hacer bien las cosas, y por desgracia le toca a un compañero que ya tiene otra actitud, y al final de cuentas se va contagiando, va permeando esa circunstancia. Ojalá y le toque un compañero, como existen muchos, que tienen una actitud proactiva, positiva, que están decididos a que están haciendo un servicio público, y que al final del día es nuestra obligación y nuestro privilegio hacer este tipo de actividades. La otra, algo que nos dice inscribir las detenciones en el registro administrativo de detenciones. Aquí debe haber en algún momento una reforma, un cambio a esta fracción. ¿Por qué? Porque ya no es el registro administrativo de detenciones, ahora se le llama Registro Nacional de Detenciones, y por lo tanto mi obligación es, cada que detengo una persona, cual sea el motivo, flagrancia, caso urgente, cumplimiento de orden de aprehensión, etcétera, tenemos que registrarlo en esta aplicación, o en el caso de que yo no tenga el dispositivo y lo pueda registrar, tengo que hablar al área correspondiente de mi institución para que hagan el registro correspondiente inmediatamente. Después, abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes jurídicos de las instituciones. Pues lógicamente no son nuestros. Lo que está en las instituciones, pues lógicamente es para cumplir con nuestras funciones, para cumplir con nuestro trabajo profesionalmente. Ustedes conocen bien, hay compañeros que cuidan muy bien todos sus instrumentos de trabajo, todas las instalaciones, etcétera. Sin embargo, hay algunos que, por ejemplo, a mí me ha tocado en algunos lugares que hasta tienen aulas y se da la capacitación, que acabando un día ya rayaron toda la banca. ¿En qué sentido? ¿Qué caso tiene destruir lo que nos va a ayudar a nosotros para cumplir con nuestras funciones? No se diga ya en cuestiones de campo, ¿sí? Entonces siempre tratar de conservar en buenas condiciones todo lo que pertenece a nuestra institución, todo el equipamiento. El siguiente apartado, el 21, abstenerse conforme a las disposiciones aplicables de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derechos, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier información. Entonces recordar que nuestra función exclusiva es darlo a quien nos marca la ley. También tenemos muchos casos que se está cometiendo apenas un evento, esta información ya la mandaron a un mando y este mando ya lo pasó a un canal de YouTube, a un periódico que lo subió a Facebook,
Entonces, al final del día, saber que esta información no es pública, es información privada que se documenta principalmente en el caso de la investigación del delito para ser entregada al Ministerio Público para poder esclarecer los hechos, motivos de investigación. Entonces, información es reservada y un principio principal de la policía es la secrecía. Mantener toda la información en privado, ni siquiera comentarlo con familiares, con esposa, hijos, amigos, etc. Es una investigación que está abierta y no debe salir ningún tipo de información. Después tenemos atender con diligencia la solicitud de informe, queja, auxilio de la ciudadanía o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso debes turnarlo al área que corresponda. Todo auxilio de un ciudadano debe ser escuchado. Si nos compete, debe ser atendido. Si no, se les debe dar la información que necesita para saber a dónde se tiene que dirigir. Siempre entendiendo esa parte, nosotros no podemos hacer todo, también tenemos limitantes y hay que hacerle comprender al ciudadano que no somos todólogos, que la legislación nos marca ciertas funciones y que son las que podemos seguir. Las otras tendremos que dirigirlos ante las autoridades competentes. No podemos tampoco introducir en las instalaciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, narcóticos al final de cuentas, de carácter ilegal o también las de carácter legal, las bebidas embriagantes, salvo que sean parte de la investigación, que hayan estado en el lugar de intervención, que la persona las haya tenido en su persona cuando se le hizo la detención y es parte, ¿sí?, de un aseguramiento y de una cadena de custodia. Pero de ahí en fuera, pues lógicamente, pues las instalaciones, nuestra unidad, todo lo que tiene que ver con nuestro servicio, pues al final de cuentas no es para tener ninguno de estos tipo de estupefacientes, ya sean prohibidos o no prohibidos. Tampoco podemos consumir dentro de las instalaciones bebidas embriagantes. Mientras estemos en servicio, no lo podemos hacer. Ya fuera del servicio, ya es decisión personal lo que hagas o no hagas. Simplemente debes entender que las adicciones te pueden costar en cierto momento la tranquilidad de una persona y tu actitud cuando estás en servicio. Sin embargo, lo que hay que entender que dentro del servicio en ningún momento puedes consumir ninguna de estas bebidas y menos las cuestiones de estupefacientes prohibidas. También entender que desde el momento en que decidimos ser policías, por lo tanto adquirimos un compromiso que incluye la forma que me voy a comportar, no solamente dentro del servicio, sino también fuera del servicio. Fuera del servicio, si hacemos conductas que me desacrediten como persona o la imagen de la institución, estás incumpliendo y puede ser motivo de despido. Depende de la magnitud de lo que hayas hecho y el procedimiento administrativo que se siga, ¿sí? Esta responsabilidad que vas a tener, lógicamente vas a tener que ser juzgado, se va a tener que llevar un procedimiento, no es nada más de que ya te vas, no, sí existe un procedimiento, pero entender, desde que adquiriste este compromiso debes comportarte de cierta manera. Hay quienes dicen, es que eres 24 horas policía los 365 días del año. Jurídicamente, no necesariamente. Muchos aspectos no vas a tener la obligación de detener a una persona en flagrancia si no estás en servicio. Sin embargo, si tienes la obligación moral, eres policía las 24 horas del día en valores, en cuestión ética, que si tú haces fuera del servicio un acto que te denigre o denigra a la institución, entonces sí estás incumpliendo lo que te marca tu legislación. Tampoco debes permitir que personas ajenas a la institución realicen actos inherentes. Y en la policía de investigación lo conocemos bien y es una tradición que se suscitó hace muchos años. Las llamadas madrinas, donde para obtener información principalmente a base de ciertos parámetros de fuerza, vamos a dejarlo en ese término, la obtenían haciendo funciones que nos correspondían a nosotros.
lógicamente por ciertas cuestiones que no vamos a comentar ahorita. Ya cada quien conoce esa historia y sabe para qué están estas llamadas madrinas y por qué se dio esta circunstancia. Desde ahí se comienza. No puedes permitir que esas personas hagan ese tipo de actos de investigación. Y como todo artículo donde te menciona varias obligaciones, supuestos, etcétera, al final te va a establecer las demás que establezca la legislación aplicable. Después tenemos el artículo 41 de esta legislación. Este artículo 41 nos marca de primer momento la obligación del informe policial homologado. Por lo tanto, en la legislación realmente, en 2009 comienza la obligación de hacer el informe policial homologado. En ese momento era el que se tenía en Plataforma México, uno muy sencillito de una hoja por ambos lados. El día de hoy ya sabemos que hay un informe policial homologado que debemos cumplir con ello para primer respondiente. Remitir a la instancia que corresponda la información que recopile en el cumplimiento de mis misiones. ¿Qué quiere decir? Si a mí el Ministerio Público me está solicitando un acto de investigación, pues lógicamente le tengo que entregar el reporte de esta investigación, si se pudo cumplimentar o si no, y si no se pudo cumplimentar, el por qué. Lógicamente, si llego como primer respondiente, pues debo saber si en el caso que haya priorizado, pues que lógicamente esos indicios, si esa información requisitada en el registro de cadena en custodia, a quién la debo entregar en específico. ¿Sí? Mi informe policial homologado. Cada información que recopile y que documente de alguna otra manera, yo debo tener el conocimiento a quién es al que debo entregar y será la única persona que tendré que entregar en su momento. Debemos apoyar a las autoridades que soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Eso lo sabemos. Si llegamos a un lugar donde se cometió el delito, seamos primer respondiente, personal en apoyo o seamos policía de investigación que vamos a hacer actos como tales de investigación, pues lógicamente los debemos hacer siempre bajo la coordinación y mando del Ministerio Público y sabemos que se apoya en cuestiones de riesgo, de catástrofes y desastres. Tenemos que ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales. Lógicamente, siempre que estén bien fundamentados, no podemos exentarnos de realizarlos. Tenemos que mantener actualizado, como ya lo mencionamos, la CUP, el Certificado Único Policial. En el momento que me digan que tengo que ir nuevamente a evaluación de control y confianza, tendré que ir. En el momento que me digan que me van a evaluar en mis competencias, pues lo vamos a tener que hacer porque son requisitos que te establece la ley y que son aplicables a las policías. Tenemos que obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, como ya lo mencionamos, pero es claramente, te lo comenta, que es conforme a derecho. Si es una orden conforme a derecho, pues lógicamente la ejecuto y no tendré que decir nada, simplemente tendré que realizarla conforme a mis protocolos y la legislación. En el caso de que sea contraria a derecho, pues entonces tendré que contestar por escrito al mando superior el por qué no lo hice bien fundamentada este escrito. También tenemos que responder sobre las órdenes directas que reciba a un solo superior jerárquico, que quiere decir es cadena de mando que se ha perdido muchas veces en las instituciones policiales. Ustedes lo saben perfectamente. Hay ocasiones que de una misma circunstancia nos dan 5 órdenes distintas, contrarias todas una de la otra. Y estamos rompiendo con doctrina policial. Yo tengo un mando superior jerárquico y él es el que directamente me debe dar las órdenes para yo ejecutarlas. Porque si hay otros que me dan las órdenes, pues lógicamente yo no voy a saber qué acatar y qué hacer y por lo tanto vamos a cometer errores o vamos a desacatar órdenes de unos porque el otro me está dando una orden distinta. Por eso siempre debe existir esta regla general, que existe una cadena de mando mediante esta línea de mando y ejecutar la que me dice mi mando superior inmediato. Debemos participar, como ya lo mencionamos, en operativos coordinados con otras instituciones. Debemos mantener en buen estado nuestro armamento, material, municiones, equipo que se nos asigne, radios, hasta la cinta plástica amarilla, todo lo que tengamos que nos ha sido asignado, que está bajo nuestro resguardo, como ustedes saben, es nuestra responsabilidad. También nos tenemos que evitar de abstenernos de
ir uniformados a los bares. La policía de investigación cada vez más tiene más uniforme, tiene más chamarras, tiene más pantalones de cargo, tiene más gorras. Antes casi no existía esta parte en la policía de investigación. El día de hoy cada vez se les hace más visible, que en mi opinión no es lo correcto, porque son los investigadores. Al final de cuentas son los principales encubiertos, y que si te das a conocer, pues en cierto momento ya no vas a poder realizar este tipo de actuaciones. Pero bueno, son políticas que se han realizado en los últimos años y que cada vez son más visibles hacia la ciudadanía, la policía de investigación. Pero ya de ustedes también depende que esta parte del uniforme no vaya a los bares, que no entres ni siquiera, si tú perteneces ya a un grupo táctico de la policía de investigación que se han creado, pues ni siquiera vayas con las botas, porque es parte del uniforme. Y no solo por cumplir esta reglamentación, sino por cuestión de seguridad personal. Recuerda que por eso varios compañeros han perdido la vida, por errores de ese tipo, errores tan simples, y saliendo de este punto, de cortarse el cabello como militares. Al final de cuentas, un policía debe ser disciplinado, estar limpio, cumplir con ciertas circunstancias específicas, pero el corte militar pues no va. ¿Por qué? Y menos con un policía de investigación, porque entonces ya te estás refiriendo a que perteneces a un área en específica, y además de que puede interferir en tus funciones, también te puede poner en riesgo en cierto momento a ser identificado fácilmente por ciertos grupos de la delincuencia. Y como comentaba, las demás que establezca la ley, y nos habla posteriormente que recordar que siempre el uso de la fuerza el día de hoy va a estar regulado por la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. También tema que vamos a ver posteriormente, y que siempre debemos respetar los derechos humanos. Y por último, en este video vamos a tratar el artículo 75 rápidamente. El artículo 65 de la Ley General de Seguridad Pública nos establece las funciones que tiene la policía, ¿sí? Las funciones policiales, las cuales las divide en 4, que voy a explicar brevemente. La primera es la que le corresponde a todas las policías, pero principalmente es la función que tienen ustedes, la de investigación, que se refiere a preservar el lugar de intervención, que puede ser un lugar de los hechos, un lugar del hallazgo, donde probablemente se cometió el delito o donde se encontró un indicio relacionado al mismo, el saber cómo preservarlo. ¿Sí? La realización de actos de investigación, ya sean los que te autoriza de inmediato el Código Nacional sin un mandamiento judicial y solamente coordinándose con el Ministerio Público, o los que requieran un mandamiento judicial. ¿Sí? Los que se tengan que hacer de manera inmediata, aunque no exista este comunicado inmediato con el Ministerio Público, como es una priorización de los indicios, como es una entrevista a las personas, como es la inspección de los lugares, como es la inspección de una persona. Todos esos se tienen que realizar de manera inmediata en la investigación del delito, y aquí sí lo aclaro, investigación, no prevención. Entonces, en la investigación del delito puedo hacer todo este tipo de actos. Y en la comisión de un delito en flagrancia, saber, pues tengo que detener, cuáles son los actos que tengo que realizar, etcétera. Entonces, mi primera función se refiere a la investigación del delito, y que están íntimamente relacionados al artículo 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las siguientes dos funciones no van encaminado tanto a sus funciones, sino principalmente a las áreas de prevención del delito. La segunda es la de prevención, encargada de adelantarse, ¿sí?, a la comisión de los delitos, el buscar factores, ¿sí?, que generen estos delitos y con ellos bloquearlos, y hacer bajo distintos políticas, programas, prevención del delito. Y la tercera es una parte de la prevención del delito, que es la proximidad social, que es esa actividad que hace la policía principalmente preventiva, que mediante una actitud que deben tener hacia los ciudadanos para que tengan su confianza, poder obtener información que les ayude a entender mejor la dinámica de los delitos que se están cometiendo. Y por último, pues la reacción, que esa la realizan tanto los preventivos como los de investigación, siempre que existe un operativo, siempre que
exista una urgencia de actuar en flagrancia, siempre que exista un riesgo en la integridad de las personas, en sus bienes, etcétera, pues lógicamente tenemos que establecer nuestra función reactiva. Entonces, estas son las 4 funciones que nos establece el artículo 75 del Código Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: investigación, prevención, proximidad y reacción. Las que ustedes realizan como policía de investigación más comúnmente es investigación y reacción. Pues es todo de mi parte en este video. Nos veremos en un tercer video. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Ha terminado este segundo video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.